Noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, profe. Profe. Bueno, no cuesta nada Buenas responder. noches, profe. Bueno, Buenas noches. ¿cómo vamos con lo del SPSS? Bien, profe. Hay gente que todavía no lo ha instalado. ¿Sí? Aló, la persona que me llamó hoy. Habla. Ave María, qué problema para que hablen ustedes, hombre. Les da pereza, les duele abrir la boca. La persona que me llamó, ¿qué pasó? Bueno, supongo que ya no quiere hablar. Entonces, ¿quién más tiene problemas con el SPSS? Jorvin Campiño. Profe, pues la verdad me tocaría ¿O qué? instalarlo en el celular porque computador no tengo. Bueno, tienes que hacerte con algún compañero o alguna cosa, solucionar ese problema. Yo he visto Vale, profe, no hay videos problema. que hay gente que se suben a los árboles. No te estoy pidiendo que te subas a los árboles tampoco, ¿no? Pero soluciona su problemita. Brian Vale, Isuasti, profe. ¿tienes problema o no tienes problema? No, profe, no. Yo sí ya lo tengo. Carolina Álvarez, No, ¿tienes profe. problema? No. Bueno, Diana Fernández, No, profe, yo ya lo descargué. Solamente me sale como un mensaje al inicio de la licencia, pero no sé cómo. ese coges y lo cierras. No hay ningún problema, no interfiere con el programa. ¿Usted de dónde es, mija? ¿Del norte de Nariño? Sí, profe. Ah, se le nota. ¿Por qué dicen que los del norte de Nariño hablan como mexicanos? No sé, profe, si tenemos el acento más cantado. Bueno, está bien. Carolina Álvarez, ¿bien o qué? Bueno, los otros que no responden, supongo que están bien con el SPSS. ¿Listo? Laura Ortega. Sí, doctor. Sí, normal. María Sí, profe, Fernanda. urbanos. ¿Qué pasó? Bueno, Luis Fonseca, ¿todo bien? Sí, profe, todo está bien. Luis Sí, Fonseca profe, era. todo bien. Ah, ya. Ven, me asusté. Ginel Lorena Villota Tobar. Sí, profe. Bueno, entonces miren, aquí dice que le permita grabar con mucho gusto quién eres. ¿Otra persona? ¿O el mismo Sebastián? No, doctor, ya estoy Sebastián, grabando. bueno, Sebastián, ya listo. Si alguien más quiere grabar, con mucho gusto, ¿no? Bueno, de aquí a la próxima semana tenemos que solucionar eso, porque nos estamos atrasando. Bueno, claro que en probabilidad no vamos a necesitar el computador, ¿no? Más sin embargo, para ir acorde con el otro grupo, entonces voy a realizar unos ejercicios y voy a explicar el uso del software, ¿no? ¿Listo? Los que tengan, pues ojalá me puedan seguir. Les voy a, ¿cómo es que se llama? Voy a simular unos datos, yo ya los tengo, pero les voy a enseñar a simular para que con los datos simulados pues entrenen, nada más, ¿no? ¿Listo? Profe. Entonces, esto va a estar también grabado y yo creo que no haya ningún problema, pues después de esto, pues entonces pueden revisar el video. A ver. Confírmeme que están viendo el SPSS. Sí, profe. Grabar en esta computadora, listo. Entonces, en alguna oportunidad yo ya les había hecho una introducción a esto, ¿no? Si mal no recuerdo, tuve problemas ese día con internet y entonces tocó que meter unos daticos aquí
al SPSS. Entonces, les decía también en esa oportunidad, este software, alguna de estas S tiene que ver con social, ciencias de la salud, etcétera, etcétera. Bueno, no sé exactamente qué quiere decir. En alguna oportunidad estadística para una de las S, etcétera, etcétera, pero se utiliza mucho en el área de la salud. Es más aconsejable, la universidad tiene dos software, uno de ellos es el StackGraphic y el otro es el SPSS. El problema con el SPSS es que lo venden por licencias y entonces la universidad tiene más o menos 25 licencias. En economía también tienen otras 25 licencias y creo que en donde ustedes, en la facultad de ustedes, para medicina y para promoción de la salud, pues entonces también tienen como 30 o algo así, licencias, ¿no? De tal manera que cuando hay un grupo grande, pues se toca que dividirlo en dos, para que todo el mundo alcance a los computadores. Ese es el problema con el SPSS. Lo que estamos nosotros haciendo es ¿cómo es que se llama? Una versión de prueba. Claro, algunos pues los pueden hacer ahí alguna cosa. No les estoy diciendo que lo hagan, ¿no? Pero algunos pueden hacer, ¿cómo es que se llama? Hay un crack y entonces eso ya les queda. No les estoy diciendo que lo hagan, pero pues depende de cada uno. Entonces, les decía, este software es especial para estadística. Existe otro muy bueno que se llama el EPIDAT. EPIDAT yo lo tengo 4.2, pero ese es para el área de la salud y especialmente es para epidemiología, ¿no? Tiene algunas aplicaciones para epidemiología. Es muy fácil de descargar. Es como les dijera, se puede coger, copiar y pegar. El que lo tenga, pero lo único que toca que tener es ahí el Java bien actualizado, ¿no? Como el curso sugiere que vaya acompañado con un software estadístico, pues, y propone el SPSS, pues entonces nosotros nos vamos a dedicar al SPSS. Si hubiera tiempo o estuviéramos un poquitico más allá, pues entonces algunas cositas las hubiera podido haber hecho con el EPIDAT 4.2. Bueno, entonces veamos acá. Lo primero que aparece, me decía una niña ahorita, aquí, cuando yo abro el libro de datos, entonces aparece aquí un cuadrito, ¿no? En donde en ese cuadro le pregunta si uno va a utilizar algún archivo que ya está creado. En este caso, pues no vamos a utilizar eso, tranquilamente le decimos que no, y podemos cerrar ese cuadro. Entonces, me parece que ella estaba preocupada porque le aparecía este cuadrito y claro, pues uno no sabe cómo quitarlo. Eso mismo me pasó a mí, ¿no? Al comienzo de esta cosa. Y cacharreando es donde se aprende uno a manejar estos software. Cuando yo hice la maestría, me ponían actividades en software mucho más complicados, que tocaba que programarlos. Y entonces tocó que aprender a las buenas o a las malas, ¿no? Bueno, se adquiere destreza con eso lo que quiero decir es que se adquiere destreza es cacharrear. Entonces tenemos la primera hojita. Esta hoja en alguna oportunidad les había dicho que se divide en dos, ¿no? Si está aquí en el cursor, aquí en la parte de abajo,
Entonces podemos ver vista de datos y vista de variables. Cuando aparece en amarillo, es que está activado, por ejemplo, en este caso está activado vista de variables. Si yo quiero ver mis datos, entonces le hago clic en vista de datos y entonces se va a activar, ahí está activado y entonces veo los datos, ¿no? Aquí van a estar los datos crudos, tal cual los recogemos, ¿no? Y aquí en vista de variables es para crear las variables. Entonces aquí le pondríamos un nombre, aquí va a aparecer el tipo de variable, por defecto va a aparecer numérico. Numérico le aplicamos a las cuantitativas, ¿no? Y tenemos esta opción, numérico y cadena. En cadena, entonces sería para las cualitativas. ¿Listo? Y entonces, ahí, por ejemplo, lo voy a dejar numérico. Aceptar. Inmediatamente se me crea este nombre por defecto, quiere decir la variable 1, ¿no? Numérica, como es numérica, me pide decimales. Esto que está aquí, la anchura, es la anchura de la columna. Si yo, por ejemplo, escribo masculino y no tiene la anchura necesaria, entonces no me va a aparecer masculino. Supongamos que no le alcanzó sino para decir masculino, ¿no? Eso puede llevar a alguna confusión. Y si yo quiero ampliar la anchura de la columna, aquí todas las columnas en esta parte izquierda, entonces aquí, por ejemplo, le subí a 9, 10, 11, 12, etcétera, etcétera, ¿no? Y con este lo puedo bajar común y corriente. Les decía, como es numérica, entonces va a aparecer aquí decimales. Aquí en etiqueta va a aparecer el nombre de la variable. Entonces, por ejemplo, aquí recordemos lo siguiente para que no se me olvide. En el nombre usted le puede poner un nombre cualquiera, ¿no? 1, 2, 3, ABM, XYZ, HMY, lo que usted quiera. Por ejemplo, supongamos que me toca que poner una variable edad de los pacientes. Entonces yo le puedo poner XYZ, por ejemplo, pongámosle XYZ, ¿no? Edad de los pacientes, pero esto no me dice nada. Aquí, por ejemplo, acepta nombres, pero no acepta espacios. Entonces yo no podía colocar edad de los pacientes porque tiene espacios. Pero aquí en etiquetas sí le puedo colocar edad de los, ¿no? Si yo coloco aquí edad de los pacientes, no me la acepta, ¿no? Edad, espacio de los, me la aceptó, pacientes. Entonces, bueno, será esta versión. Me hizo quedar mal, pero bueno. Vamos a ver si la pasa aquí. Acá no. El nombre de la variable contiene un carácter no permitido. Entonces aquí me la va a cobrar, ¿no? En la vista de datos me la va a cobrar. Si aquí, aquí ya no me la aceptó, volvió al nombre anterior, ¿no? Entonces aquí no puede haber espacios de ninguna manera. ¿Listo? Ni un nombre bastante largo tampoco, porque yo había podido pensar edad pegado los pacientes, ¿no? Entonces no me lo va a aceptar. Entonces vuelvo y digo, aquí, por ejemplo, para no equivocarme, había podido colocar, por ejemplo, edad, ¿no? En valores generalmente los usamos para etiquetear las variables. Las variables, ¿cuáles variables reciben en las etiquetas o códigos? Las variables del tipo cualitativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le puedo colocar aquí menores de 20 años, ¿sí? Entonces ya tengo yo una categoría. 2, bueno, como estaba numérico, entonces me apareció aquí con números, ¿no? 2 entre 20
y 30 años. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? En realidad, pues como es una variable de tipo numérica, no debería ir así, pero es como para que se den cuenta cómo ingreso los valores. Si los quiero cambiar, entonces le doy aquí eliminar, sencillamente. Valores perdidos, aquí en esta columna es para los datos perdidos. Entonces, supongo usted que tiene que pasar los datos de una encuesta, ¿no? En donde, por decir algo, la persona que entrevistó no entendió qué quería decir género. Y entonces, como no entendió, no colocó nada, ¿no? Y entonces eso va a aparecer como un dato perdido. Eh, entonces, los datos perdidos los podemos codificar con otros valores diferentes a los valores que tengo acá, ¿no? Porque si pongo estos valores de acá, pues entonces se va a confundir. Aquí, por ejemplo, aquí dice no hay valores perdidos. Cuando hay valores perdidos, yo puedo poner, por ejemplo, un 0. Y entonces el computador, todos los datos que tengan 0 los va a tomar como valores perdidos y no va a hacer el análisis con esos. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos la columna, también lo mismo, ancho. Alineación de los datos, izquierda, derecha, centro. ¿Listo? Y aquí en la medida, como es numérico, siempre a todas las que son numéricos les vamos a colocar escala. A las que no son numéricas, o sea, de tipo cualitativo, entonces les vamos a colocar ordinal o nominal, ¿no? En entrada, como vamos a escribir los datos, pues entonces no va nada, ¿listo? Y entonces, una vez yo creo mi variable, esta variable que está acá con estos atributos que le he colocado, entonces me voy Una a vista pregunta. de variables. Sí, ¿quién me pregunta algo por ahí? Yo, Brian Insuas, ¿qué quiere Sí, decir los decimales? ¿Me recuerda, por favor? Es que ahí me perdí. ¿qué quiere decir Sí, sí, decimales? señor. Pues los decimales, como lo que tengo aquí es una variable de tipo numérico, entonces me va a anotar. Por ejemplo, si tengo por decir algo, estatura, 1,72 m, entonces quiere decir de que tiene 1,72 m y le tengo que poner los dos decimales. Si le pongo apenas 1, entonces me quedaría 1,7 m, ¿no? Entonces, esos son los decimales. Para otras variables puedo tener más decimales, le puedo ir subiendo, le puedo ir bajando, ¿no? Si yo tengo aquí una variable, le cambio. Si es de tipo, eh, cualitativo, entonces pongámosle aquí, se me fue, pongámosle ahí cadena. Está sensible y entonces mire, como ya le coloqué cadena, entonces no aparecen decimales, ¿ya? Únicamente los decimales, entonces va a ser para las variables de tipo numérico. Entonces voy a borrar estas, ¿no? ¿Qué pasó que no la borré? No la borra. Ave María. Bueno, esto tiende a molestar, ¿no? No sé, el internet o alguna cosa de esas. Ahora no me las quiere suprimir. Desde vistas de variables no se puede borrar, profe. No, pues lo que uno hace es, bueno, veamos a ver ahí. No, aquí va a cambiar de nombre nomás. Ahí está. No, siempre la he cambiado así, ¿no? Bueno, sigamos porque, o si no nos quedamos. Entonces voy a abrir aquí unos datos que tengo. Espérenme un ratico. Ya se dañó esta vaina. Bueno, a ver, ojalá que no se me dañe.
Bueno. Entonces les voy a compartir el Excel. Confírmeme que están viendo el Excel, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Profe. Sí, ¿quién habla? Cuéntame. Falsa alarma. Bueno, aquí yo tenía los datos que eran para el día de hoy, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, tenía peso, edad, peso, estatura, enfermedades del aparato digestivo, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, en las encuestas, este señor de aquí es una sola persona, ¿listo? Una sola persona. Entonces, esa persona tiene 39 años, tiene un peso de 134 kilogramos, una estatura de 1,65, ¿no? Aquí tocaría que arreglarla. Y entonces tenía yo codificado ahí, a ver, ¿dónde era que tenía? Enfermedades, eh, bueno, toca que sacar un código. Voy a abrir el código aquí y entonces les voy a compartir el código, ¿no? Entonces, ahí está. Los códigos siempre toca que coger así. En una variable toca que tener aparte los diferentes códigos, ¿no? Porque uno se puede equivocar. Entonces tenía el 1 para enfermedad de reflujo gastroesofágico, 2 cálculos biliares, 3 enfermedad célica o celíaca, no sé si estoy bien, 4 la enfermedad de Crohn, 5 colitis ulcerosa, 6 síndrome del intestino irritable, 7 hemorroides, 8 diverticulitis, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que aparece aquí en la hoja de datos, que es el Excel? Aparece es el código, ¿no? Entonces, este señor tiene la del código 1, que es enfermedad de reflujo gástrico. Entonces, tiene 39 años, pesa 134 kilos, tiene una estatura de 1,58, está demasiado pesado, ¿no? Tiene reflujo gástrico. Bueno, aquí este es de otro problema. Bueno, cojamos estos de aquí para allá nomás. La E, la F, la G, hasta acá, ¿no? Entonces, tengo aquí la enfermedad, tengo la edad, ¿no? Este es un solo individuo. Aquí he codificado la raza solamente en 2, ¿no? Cogí 1 para afro y 2 para caucásicos, ¿no? Debí de haber colocado más, pero bueno, como ese ejemplo, con esto basta. ¿Listo? Aquí es detención, bueno, es de aquí para allá mejor, de aquí para allá, es desde la edad. Y estos son pacientes, sí, aquí tengo anotado, son pacientes desde aquí, desde la edad, ¿no? O sea, enfermedades del aparato digestivo no, sino edad. Y aquí en detección, entonces tengo anotado que, por ejemplo, 1 quiere decir que no recibieron ningún examen de detención, ¿no? 2 quiere decir estadio temprano, o sea que detectaron tempranamente la enfermedad. Y 3 quiere decir pues, que ¿cómo es que se llama? La detectaron tarde, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí sigue la sobrevivencia después de 5 años, ¿no? 1 sí sobrevivió más de 5 años, 2 no. ¿Listo? Son pacientes que han fallecido. Entonces, después vamos a ver cómo podemos ligar estas variables que están aquí, ¿no? Para poder determinar si la edad influye en la sobrevivencia, si la raza influye en la sobrevivencia, y si el hecho de haber sido detectados tempranos o no haber sido detectados temprano
influye en la sobrevivencia a más de 5 años. ¿Sí? Bueno, eso era lo que tenía para el día de hoy, pero entonces aquí en la otra hoja, a ver, aquí en la otra hoja, pues entonces ya no me acuerdo qué fue lo que hicimos. Ah, bueno, ya está. Voy a poner aquí a insertar aquí, y entonces aquí vamos a suponer acá lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer tipos de enfermedades que aparecen en urgencia. No la anoté. No anoté allí. Pero bueno, podemos crear nosotros una variable. ¿Cómo la creamos? Simulando. Entonces voy a crear aquí una variable y entonces va a ser aleatorio, ¿no? Le doy aquí en función, en Excel, y le digo que me cree una variable entre 1 y 4. Entre 1 y 4. Listo, voy a crear esa variable. Y entonces aquí voy a crear, por decir algo, 200 personas, ¿no? Y entonces aquí lo pego para que no se me corra porque estos son aleatorios, ¿no? Son números aleatorios y entonces pueden estarse corriendo. Bueno, voy a copiar esta y la voy a pegar en el SPSS. Entonces estoy aquí en el SPSS. Se me dañó. Aló, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, Está en negro la pantalla. sí, pasó algo. Lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar y entonces me van a tener que esperar para volverlo a abrir. Bueno. No se puede minimizar. ¿Por qué? Y entonces, ¿cómo hago? A ver si así lo... No, qué vaina con esto. Bueno, listo. Entonces, no hay mal que por bien no venga. A ver, ¿dónde fue que quedó? Aquí, ¿no? Entonces, esto era lo que les aparecía, ¿no? Sí, esto es lo que les aparece antes de comenzar. Pues entonces sencillamente coge y se cierra. No más, no tiene ningún problema. Cerrar, ya está, ¿no? Se me abrieron dos, voy a cerrar uno. Bueno, entonces voy a crear la primera variable. Le vamos a poner enfermedades. Son pacientes que llegan a una sala de urgencias. Y entonces lo que me interesa a mí, al investigador, lo que le interesa es saber qué tipo de enfermedades llegan, ¿no? Entonces vamos a poner uno, habíamos Pero se está colocado, mirando. Se quedó en la ventana que iba a cerrar. Ahí se quedó. a ver, No sé si sea solo a mí. ahí, ¿sí Eso. lo ven? Ya, Sí, profe. allá. Bueno, entonces estoy creando la variable, ¿no? Las enfermedades, les decía que son enfermedades, 4 tipos de enfermedades nomás. Las más comunes, digamos, que llegan a una sala de emergencia. Entonces, creé esta variable aquí, enfer, y entonces, como es de tipo cualitativo, le pongo cadena, ¿no? Le doy a aceptar, dejo esto anchura, no la toco para nada, y aquí sí pongo el
el nombre de la variable que es, ¿no? Entonces coloquemos enfermedades comunes en una sala de urgencias, ¿no? Y entonces aquí voy a codificar. Entonces, abro aquí y entonces ahí sí me ayudan ustedes. Por ejemplo, yo pongo la primera, enfermedades respiratorias. Enfermedades respiratorias, ¿no? Pues neumonía, alguna vaina de esas, etcétera, etcétera. 2, ¿qué puede ser más? ¿Aló? ¿Ayuda? Renal, Renales. 3, digestivas, del tracto digestivo o qué? sí, digestivas, cardíacas. Digestivas y la última entonces, cardíacas, ¿me dices? Sí, es correcto decir así, Sí, cardíacas. sí, enfermedades cardíacas. Cardiovasculares le voy a poner. Suena como más de caché. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo creada mi variable. Ya está, ¿no? ¿Qué es lo que me hace falta? Me hace falta entonces pegar los datos, ¿no? Entonces, no sé si los copié, voy a copiarlos otra vez. Control C. Y entonces, a ver, estoy ahí, ¿no? En vista de variables, ¿listo? ¿Sí? Profe, Entonces paso a vista de datos. profe. Bueno, aquí en vista de variables me aparece por defecto nominal, ¿no? La escala de medidas es nominal, ¿sí? No existe ningún orden. Si fuera ordinal, pues entonces la cambio aquí con este coso. No va a afectar para nada el análisis, pero es bueno acostumbrarnos a colocar los nombres que son a lo que es. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí entonces voy a pegar mi variable. Ahí está. Y entonces ya está pegada. Veamos acá los códigos si corresponden. 3 enfermedades digestivas. A ver, veamos a ver. 1 respiratorio, 3 digestivas, si está bien, ¿no? Y entonces con este numerito y esta letra, entonces puedo cambiar aquí a los valores, ¿cierto? Y entonces quiere decir que la primera persona fue a la sala de urgencias por una enfermedad de tipo digestivo, ¿no? Algún alimento o alguna cosa, lo que sea, ¿no? Ya, entonces, este señor fue porque presumió que tenía un dolor en el lado izquierdo, etcétera, etcétera. Por algunos cálculos, unos dolores, bueno, lo que haya sido, ¿no? Listo, ahí está. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a analizar esta variable. Esta variable la tenemos que analizar. Como es una variable de tipo cualitativo, ¿no? ¿Qué es lo que me permite? Lo que me permite a mí es hacer, recuerden, representación gráfica. Habíamos dicho que era de barras o podíamos hacerlo con diagrama circular, ¿no? Y la tabla de frecuencias y no más. En la parte descriptiva, ¿no? En la parte descriptiva eso es lo único que podemos hacer. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, aquí esto me faltó, a ver, lo primero que uno que tiene que hacer cuando ve un software es buscar ayuda, ¿no? Entonces aquí hay ayuda, generalmente pues documentación en formato PDF, hay foros, etcétera, etcétera. Eso puede ayudar para sacarle más ventaja, ¿no? Y ir abriendo las ventanas, a ver, bueno, esto de la sintaxis es para, sintaxis quiere decir los
escribir órdenes de programación, ¿no? Entonces eso no, ampliación para instalar otros paquetes, etcétera, etcétera, utilidades, bueno, hay que ir leyendo todo esto. Creo yo tener, sí tengo manual, pero no tengo el de la versión 26. Creo que tengo el de la 17. Muy viejito, pero ¿qué le hace? ¿No? Bueno, aquí en archivos, pedir nuevos, los que haya guardado, la sintaxis que haya guardado, resultados, lo que tenga aquí en script, estos son lenguajes de programación, ¿no? Entonces, con eso no nos metemos. Profe, sí o no, Ah, disculpe, profe, si uno tiene un documento en Excel con los datos ya registrados y le da en abrir y abre el documento en Excel, ¿se pasa a este documento de CPC? sí, claro, sí. Sí, eso se llama importar los datos, ¿no? Aquí, en abrir, por ejemplo, le doy datos, a ver, y entonces aquí me dice dónde los tiene. Entonces aquí los busco, por ejemplo, a ver, en escritorio, bueno, lista de asignaturas, supongamos esto, ¿no? Lista de asignaturas, la de los estudiantes, y aquí escribo el nombre de quién quiero y lo abro y listo, y coge y me lo pega, ¿no? Vuelvo y repito porque eso es importante. Me voy aquí a archivo, me voy aquí a abrir y me voy aquí en datos, ¿no? Si quiero buscar los resultados, por aquí también. Esto sería para programación, ¿no? Datos de internet lo puedo hallar acá. Aquí los datos que tenga en Excel o en cualquier otra parte, o puede ser, por ejemplo, si yo estoy utilizando el StatGraphic u otro software estadístico, entonces lo puedo buscar acá, ¿no? Datos, aquí por defecto se va a documentos. Aquí puedo buscar en memoria, por ejemplo, aquí en memoria, a ver, busquemos, encuesta de tipo social. Esta era una encuesta, a ver, no recuerdo si está en Excel. Bueno, no recuerdo, hombre. No recuerdo, toca que colocarle el nombre y si está en Excel, entonces aquí encuesta inclusión, ¿no? Encuesta inclusión. Y entonces le digo abrir y entonces me la tiene que pasar, ¿no? ¿Qué pasó? Ahí está. Me pide leer el archivo, me dice las variables, ¿no? Y aquí lo que tendría que hacer es aceptar nomás. Y entonces irían pegadas acá, en estas otras variables, ¿no? Irían pegadas ahí. Bueno, estamos aquí en archivo, ¿no? Importar datos, también la misma situación. Importar datos de Excel, ¿no? Del SAS, de Stata. Esto es lo que les decía, ¿no? Otros software estadísticos. Entonces lo puedo hacer por este lado. Como todos, guardar como, etcétera, etcétera, ¿no? Cambiar de nombre, etcétera, etcétera. Bueno, en editar, pues deshacer, rehacer, etcétera, etcétera. Ir a caso, ir a variable, pues si yo quiero, por ejemplo, en una variable no la encuentro, entonces la puedo buscar acá. Listo. A ver, aquí barra de estado, esto es para que aparezca, no aparezca la barra. Transformar datos, los vamos a ver después, por ejemplo, recodificar en las mismas variables. Supongamos de que yo tengo una variable edad, ¿no? Una variable edad. O una variable, por ejemplo, ¿cómo se miden los niveles de azúcar en la sangre? ¿Aló? ¿No se la pillan? ¿Cómo miden los niveles de azúcar en la sangre? Tiene que tener una medida, ¿no? Y esos son de tipo cuantitativo. Entonces yo puedo coger y pegar eso y me van a dar diferentes valores.
y si yo los quiero volverlos cualitativos, entonces, por ejemplo, menor de tanto a tanto, pues bajos, de tanto a tanto normal, de tanto a tanto, pues están subidos los niveles de azúcar, etcétera, etcétera, para ir clasificando, ¿no? Eso lo haríamos acá con esto y lo haremos en otra oportunidad. Asignar rangos a casos también lo haremos en otra oportunidad. Bueno, lo que tengo que hacer aquí, si necesito gráficos, me voy a gráficos. Pero hay algunos, por ejemplo, si necesito los gráficos, cuadros de diálogo antiguo, puedo buscar barras, líneas, áreas, etcétera, 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 ¿no? Que se me pueden, por ejemplo, pirámide de población para demografía, puedo yo sacar algunas opciones mejores por este lado, ¿no? Si voy a analizar estos datos los vamos a analizar de la siguiente. Bueno, de aquí son como ¿cómo es que se llama? Para acortar pasos, ¿no? Acortar pasos acá, seleccionar casos, al buscar archivos, buscar las variables, ir a variable, etcétera, etcétera. Bueno, voy a analizar, siempre que voy a analizar cualquier tipo de variable o voy a ejecutar una técnica estadística, una prueba de hipótesis, unas tablas de contingencia, lo que sea. Entonces aquí me voy a analizar. Como estamos, estas son todas las opciones que tiene para analizar, ¿no? Pruebas de supervivencia, tablas de mortalidad, Kaplan-Meier, etcétera, etcétera, ¿no? Si, como estamos en la parte descriptiva, pues entonces me voy a la parte descriptiva. Este tiene algo bueno, que es la estadística bayesiana, ¿no? Bueno, esa ya es otra cosa, pero me interesó por esto de la estadística bayesiana. Bueno, entonces les decía, vamos a analizar la variable enfermedades y entonces como es de tipo cualitativo me voy aquí a frecuencias. ¿Listo? Entonces me aparece este cuadro de diálogo. Para poder analizarla tengo que coger y meterle este cuadrito que está acá. ¿Cómo lo hago? Lo hago por medio de esta flechita, ¿no? Ahí está. Entonces, enfermedades comunes, etcétera, etcétera, ¿no? En estadísticos, pues, estos estadísticos son para variables de tipo cuantitativo. Si yo le pongo estos, pues no me los va a sacar. Me voy a ganar un regaño, ¿no? Me va a decir que eso no se puede. ¿Por qué? Porque la variable mía no es cuantitativa, sino que es cualitativa, ¿no? Por ejemplo, aquí la media. Entonces, aquí le doy a aceptar. Y entonces, aquí me dice, a ver, me sacó la media, no lo puedo creer. No, no sacó nada más sino la tabla de frecuencias. No, no sacó más sino la tabla de frecuencias. ¿Por qué? Porque lo otro no se puede, sacar media ahí no se puede. ¿Listo? Entonces, veamos acá, en estadísticos, pues entonces no saco nada, no saco ninguna cosa. Y le damos continuar en gráficos. Entonces, voy a pedir que me dé un gráfico de barras, por ejemplo, y que me lo dé con porcentajes, con porcentajes. Considero yo que es mejor aplicar los porcentajes porque pues es diferente decir con 20 datos el 70% y 100 datos el 70%, pues es como más, indica más, da más información, creo yo, ¿no? Sin embargo, después vamos a ver que existe la opción también de sacarlo en frecuencias. Entonces le Profe, damos continuar, esto de formato, son de las profe, pero casillas. los gráficos ya dependen del investigador, ¿no? Como quiera ver Sí, pero se aconseja, por ejemplo, estos dos que tiene, ¿no? Estos dos que tiene son los que aconsejan, ¿no? Que son, incluso dicen, por ejemplo, en algunos libros dicen, para variables de tipo ordinal, pues entonces haga gráficos de barra, que porque se ven más bonitos. Esa es como les dijera, esa es
el argumento que presenta para coger los gráficos de barras, ¿no? Bueno, entonces aquí le doy mostrar tablas de frecuencia, ¿no? Aquí, mostrar tablas de frecuencia y le doy a aceptar. Y entonces ahí ya viene. Está procesando, es un poquito perezoso este. Y entonces ya tengo mi tabla de frecuencias. Quiere decir que hay 57 pacientes que llegaron con enfermedades respiratorias, ¿sí? Se mira 49 la hoja de pacientes que respuesta. llegaron con... ¿qué me dices? Que no se mira la hoja Aló. de respuesta de No, el no se resultado. mira las respuestas. Ujú. Ah, bueno. Ahí ya. Sí, profe, ahí ya. Gracias. Bueno, no sé por qué. Bueno. Entonces yo ya sé que cuando saque la hoja de respuestas tengo que cambiar. Bueno, aquí tengo los porcentajes, ¿no? Los porcentajes de los pacientes, el 25.5, llegan con enfermedades digestivas, ¿no? Supongamos de que las más graves, pues alguien clasificó, yo no sé de eso, pero alguien que diga, bueno, prestémosle más atención a las digestivas y a las cardiovasculares, ¿no? Entonces me tocaría que sumar esos dos porcentajes, ¿no? El 25.5 y el 21.5, que serían, si a 100 le resto 53, pues entonces sería 47. Entonces el 47%, aquí está, si ustedes cogen y lo suman, el 47% entonces estarían con estas dos enfermedades, que según alguien clasificó de que eso era más complicaditas, ¿no? Bueno, les decía también, esta información que tengo acá es la misma información que tengo aquí en el gráfico. De tal manera que supongamos que en un parcial, en un cuestionario, yo puedo colocar en un día común y corriente, en una sala de urgencias, se lleva a cabo una encuesta con 200 personas para averiguar qué tipo de enfermedades tenían, ¿no? Entonces los resultados se dan a conocer en la gráfica, o puedo decir los resultados, en la gráfica, o los resultados se dan a conocer en la tabla de frecuencias. ¿Listo? Con esto de la tabla de frecuencias y la gráfica les puedo hacer las mismas preguntas. Lo que me interesa es que ustedes analicen, sepan analizar la tabla, que no es del otro mundo, ¿no? Y sepan analizar la gráfica. Esto es descriptivo, no tiene mayor complicación. Entonces les decía, estas gráficas, por ejemplo, esta me aparece sin porcentaje. Aquí al ojímetro esto sería el 20 y pico, ¿no? Pero entonces quiero editar mi gráfica, entonces le doy doble clic aquí. Y entonces acá me tiene que aparecer este cuadrito, y con este cuadrito tiene que se llama editor de gráficos, ¿no? Este tiene otras opciones. Puedo yo coger, por ejemplo, pegarle aquí con esta arañita, pegarle los porcentajes, ¿no? Cojo la arañita, le doy clic y a cada una de las barras, y entonces ahí está su respectivo porcentaje, ¿no? 21.50 son pacientes que llegan con enfermedades ¿Dónde cardiovasculares. le dio, profe? ¿Sí? No mire para colocarle los paneles. Aquí, la arañita que está acá. Ah, ya, gracias. No. Si le doy otro clic ahí, entonces me aparece esto. Puedo rellenar con diferentes colores. Por ejemplo, este verde, para que me dé un marco verde, le doy a aplicar y entonces le doy cerrar, y entonces ya tengo mi gráfica con este marquito verde. Puedo cacharrearlo, ¿no? Yo soy malo para cacharrear, pero entonces si usted quiere presentar pues hay opciones. Voy a buscar aquí en elementos. En elementos aparece esta araña que está acá, ¿no?
Si se activa esta, se activan las etiquetas. A ver, aquí, por ejemplo, devuelvo la arañita acá. Y entonces, a ver si se me activa este. Bueno, no se me activó. Toca que ir cacharreando, ¿no? En opciones me sirven, bueno, para otro tipo de gráficas, ¿no? Me sirven estas líneas para ver, por ejemplo, un dato, o por ejemplo aquí, esta línea referencia en la posición, en la Y, ¿no? A ver, no me la cogió. Bueno, ahí ya está, ¿no? Entonces, si no tuviera la opción de colocar, bueno, esta se puede mover, ¿no? Lo que pasa fue que dejé pasar el tiempo. Y bueno, por aquí sería el 15. Supongamos que el 15 yo lo necesitaría, pero yo puedo ir moviendo esto para arriba o para abajo. Líneas de referencia, es en líneas de referencia, ¿no? No se me activa esta, no sé por qué. A ver. Ahí ya moví un poquitico para arriba. Pero bueno, ahí tocaría que estar cacharré hasta que suba acá arriba. Entonces, estamos aquí en opciones, ¿no? Cambiar de título, aquí, cuadro de texto, aquí le podemos cambiar, ponerlo con colorcitos, lo que sea, ¿no? Ocultar líneas de cuadrícula, puedo poner esta, hay una opción que me pone estos cuadritos, me los pone como cuadrícula. Entonces, por ejemplo, aquí. Entonces, esta cuadrícula de atrás me serviría también como referencia para, si no tuviera la opción de esto, ¿no? De colocar los porcentajes. Colocando los porcentajes, pues me libro de muchas cosas, ¿no? Y aquí cacharreo, le puedo poner otros colores, etcétera, ponerle texto. No la pilló. Bueno. Y entonces lo que hago aquí, ya cierro y me aparece lo que hice allá, me aparece aquí. ¿Listo? Entonces, ese sería el gráfico, si lo queremos dejar, o lo podemos poner como también un gráfico circular, ¿no? Aquí tocaría que donde estamos nosotros haciendo, entonces cambiarle la opción a circular. Y entonces ahí está, le damos a aceptar y entonces ya viene el gráfico circular. Y aquí también la misma situación, ¿no? Ir cambiando, colocando la arañita. Ahí está. Ahí está, ¿no? Y cacharrear el gráfico, a ver si coge para sacar el pedacito. A ver. Bueno, ahí quedó. Ahí salió las tajadas, ya depende del gusto. Es decir, queda bonito así o queda bonito con las otras gráficas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sigamos con otra variable. A ver, entonces eran ¿qué más era? Las enfermedades. ¿Cómo? Esa línea es de enfermedades y la otra creo que una de etnia. Etnia si era. Etnia y la otra. No. Esa no es la etnia. Esa es, espérese a ver. ¿De dónde? Lugar de procedencia. Eso, como ayer lo hice así. Bueno, voy a aplicar acá.
voy a hacer otra vez. Estas son enfermedades, ¿no? Enfermedades. Bueno, pero estas son las de ayer, no las de hoy. Esta otra es lugar de procedencia. Lugar de procedencia. Y aquí este otro, a ver, este de aquí es, ¿qué más era, hombre? Edad, no, individuos, lugar de procedencia. Hombre, la tengo aquí anotada y no la encuentro. No, esto del cáncer no es. Bueno, lugar de procedencia. Lugar de procedencia es 1 rural, 2 urbano. 1 rural, 2 urbano. La raza no era. Raza, no, raza era de lo otro. Bueno, a ver si me acuerdo de este después, ¿no? Voy a copiar esta de acá, lugar de procedencia, ¿no? Porque la otra ya la tenemos. Bueno, aquí es importante copiar bien, ¿no? Hasta donde llega. Porque el SPSS, si usted se pasa de aquí otros cuadritos, pues entonces los va a analizar como si fueran datos. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Les voy a compartir el SPSS. Supongo que ya lo están viendo, ¿no? Sí. Entonces vamos a crear aquí lugar de procedencia. Entonces aquí procede, le voy a colocar así. De tipo cadena, ¿no? Tipo cadena. ¿Por qué? Porque es cualitativa. Y aquí le ponemos lugar de procedencia. Lugar de procedencia. Y entonces aquí es 1 rural, 1 rural y 2 urbano. 1 rural, 2 urbano. ¿Listo? Y entonces acá lo pegamos acá y no pegó. Entonces volvámoslo a copiar y entonces confírmeme que están viendo el SPSS. Sí, profe. Bueno, no me pega. ¿Se dañó otra vez este o qué? Tengo problemas con el computador. No quiere pegar los datos. Y no está funcionando el Excel, ¿ah? Espérenme un ratico, ¿no? Estoy bregando a ver si...
Bueno, voy a ver si... No, la misma situación. Ave María. ¿Qué están viendo, muchachos? El SPSS. SPS. No, pero no pega. No pega esto, ¿ah? Es que quedó, el Excel quedó, ¿cómo es que se llama eso? Quedó congelado. No se puede escribir, no se puede copiar. ¿Por qué? No, no se puede copiar, ¿ah? Ah, conexión inestable. Estoy jodido yo con esto del internet. Profe, ¿Qué tal está el internet de ustedes? profe, y si les doy una solución, no sé qué tan factible la vea, de que Bueno, a recorte ver, los datos, por allá unos 20 datos y empiece a hacerlos manualmente. Yo así lo estoy haciendo aquí al lado. pues sí, ¿no? La vaina es que, bueno, denme un chance, voy a cerrar este SPSS y voy a abrir otro. Y 4 cardiovasculares, Sí, ¿no? Bueno, y entonces aquí voy a, la otra era procedencia. Y esa es tipo cadena. Y aquí lugar de procedencia. Lugar de procedencia. Entonces coloquémosle aquí 1 rural, 2 urbano. Y voy a colocar la otra, ya me acordé que era edad. Pero la edad la vamos a poner como cadena, ¿no? Es decir, cuando la pongo como cadena es en rango, ¿no? Edad de los pacientes. Entonces voy a colocar así, 1. Menores de 18 años. 2. Entre 18 y
y 30 años. 3. Entre 30 y 40 años. Y 4, entonces coloquémosle mayores de 40. Mayores de 40. Listo, ahora sí. Ahora sí, a inventarnos los datos. Entonces ya está, ¿no? Entonces coloquémosle aquí 1. A ver. Bueno, 23, se me fue la mano. Y aquí lugar de procedencia, entonces vamos a ponerle así. En edad. Bueno. Ya. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, lo que me interesaría a mí es lo siguiente, ¿no? Bueno, estas las podemos nosotros tranquilamente, las podemos, ¿cómo es que se llama? Hacerlo, analizarlo como los habíamos hecho anteriormente. Tabla de frecuencia, por ejemplo, lugar de procedencia, común y corriente. Para el lugar de procedencia vamos a poner gráficos de barras por porcentajes. Profe, ¿por qué la edad no Y- aparece como para analizarla? ¿Cómo? Espérame un ratico, ¿no? Que voy a colocar aquí. Ya, entonces, ¿qué me decías tú? La edad no aparece al momento de darle a analizar, no aparece para hacer. A ver, ¿dónde? Edad de los Ah, sí, pacientes aquí. sí, perdón. Ya. Bueno, entonces tenemos así, ¿no? Para el lugar de procedencia, entonces resultó que el 52.2% de los pacientes provienen del sector urbano, ¿no? Y el 47.8%, pues, perdón, es al revés, el 52.2% del sector rural y el 47.8% del sector urbano. Eso quiere decir que se enferman más los del sector rural, ¿no? Sabrá por qué. Y lo que me interesaría a mí como investigador, ¿qué es? ¿Qué les interesaría a ustedes como investigadores? ¿No? ¿Qué enfermedades están asociadas al lugar de procedencia? Por ejemplo, es posible decir de que en la ciudad hay más enfermedades de tipo respiratorio por la contaminación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es probable. Eso sería una tesis de investigación, ¿no? Pero las tesis hay que probarlas. Otro podría pensar que, por ejemplo,
debido a que no se encuentran las condiciones higiénicas en el sector rural. Entonces se pueden presentar, por ejemplo, enfermedades de tipo digestivo, ¿no? Y entonces eso es lo que me interesaría a mí, a ver si existe un grado de asociación entre las diferentes variables. ¿Listo? Entonces, bueno, por el momento, a ver, ¿qué pasó aquí? También ya se me quiere dañar. Entonces, vamos a ponerle aquí el porcentaje. Y entonces aquí su arañita, 52.17 y aquí 47.83, ¿no? De igual manera, por ejemplo, podríamos correr la otra variable, ¿no? La otra variable que es la de la edad. Entonces, edad de los pacientes, saquemos un gráfico circular, le damos a aceptar y entonces aquí está, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente, tenemos que el 30%, el 30.4 son menores de 18 años, ¿no? Mayores de 40 corresponde a 21.7. ¿Listo? Menores de 30 años, 60.9. Podría ser importante también, ¿no? Y entonces aquí, ve, me salió doble. Edad de los pacientes, lugar de... es que saqué el lugar de procedencia, las dos, ¿no? Y entonces se me fue la mano y dejé la otra variable la dejé, no la saqué. Y entonces, como no la saqué, me hizo el análisis otra vez. Pero en circulares, ¿no? Listo. Y tengo entonces tengo esa situación, ¿no? Ahora les decía, lo que me interesa a mí es asociar esas variables. Tengo tres variables, ¿no? Tengo tres variables y lo que me interesa es asociarlas. ¿Cuáles son las tres variables? Enfermedades, lugar de procedencia y edad de los pacientes. Entonces, primero, podríamos pensar, les voy a dar una pequeña explicación aquí en el libro. A ver. Y entonces, lo que vamos a hacer aquí es unas tablitas, ¿no? Unas tablitas que son muy útiles en medicina, en investigación. A ver, cogí la que no era. De hecho, por ejemplo, los ensayos que se han hecho con las vacunas para el COVID han sido utilizando este tipo de tablas, ¿no? Estas tablas se llaman tablas de contingencia. Y entonces se utiliza mucho como prueba de hipótesis. Aquí no vamos a hacer la prueba de hipótesis, sí vamos a verlas, pero las vamos a ver más tarde, ¿no? Cuando ya nos corresponda la tabla de hipótesis. Bueno, estas serían las tablitas que se llaman tablas de contingencia. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí de la siguiente forma. Aquí vamos a colocar lugar de procedencia, ¿no? No, lugar de procedencia es urbano y la otra opción es rural, ¿no? Entonces tenemos su rural. ¿Ya? Y lo que tenemos acá, por ejemplo, aquí, así de esta forma. Bueno. Entonces ahí sí ya lo puedo ver bien. Y entonces tendría así, ¿no? Aquí.
y otros cuadritos que serían para ubicar el tipo de enfermedades, que habíamos dicho que eran 4, ¿no? Entonces aquí 1, 2, 3 y 4. ¿No? Y esta dejémosla para los totales. Esto de aquí vienen los totales, ¿no? Entonces, coloquemos acá. A ver. Coloquemos la 1, ¿cierto? Aquí abajo colocamos la 2, la 3 y la 4. Y ya pues nosotros sabemos quién es quién, ¿no? Respiratorias, bueno, digestivas. Bueno, voy a colocarle mejor así, ¿no? Respiratorias. Digestivas. No, renales era. Renales. Digestivas. Cardiovasculares, ¿no? Y entonces, estas tablitas me sirven para lo siguiente, ¿no? Ya sea en porcentaje o sea en frecuencias, ¿no? Entonces vamos a anotar aquí, por ejemplo, por decir algo, 7. ¿Qué quiere decir ese 7? Ese 7 quiere decir que de los pacientes que estuvieron en la sala de urgencias, entonces 7 pacientes que provienen del sector urbano tienen enfermedades respiratorias, ¿no? Y por ejemplo, pongamos acá pongamos que, por decir algo, aquí se aparecieron 35, ¿no? Entonces, fíjese lo que está pasando. En este cuadrito yo me estoy dando cuenta de que es más la cantidad de personas que proceden del sector rural y que tienen enfermedades respiratorias, ¿cierto? Por decir algo, supongamos de que aquí en esta parte de acá, por enfermedades cardio, entonces se aparecieron 6 y aquí se aparecieron 25. Entonces, ¿ahí qué conclusión puedo sacar? ¿No? Aquí hay un grado de asociación, ¿no? Depende del tipo del lugar de procedencia, el porcentaje o la prevalencia de las enfermedades. ¿Qué es lo que prevalece, por ejemplo, aquí en este cuadrito, en el sector urbano? Prevalece los 25 pacientes que vienen por cardio. Entonces yo podía decir, mire, hay más pacientes que se aparecen en las salas de emergencia, perdón, en las salas de urgencia, ¿cómo es que se llama eso? Urgencia, ¿no? Se aparecen más por enfermedades cardiovasculares y todas corresponden al sector urbano. Entonces veamos a ver cómo es que hacemos esto. Estos cuadritos los hacemos en el SPSS. Entonces me paso aquí. La pregunta es, ¿me están entendiendo qué es lo que quiero hacer? Sí, profe. Bueno, entonces me voy al SPSS. No sé qué me irá a salir porque son poquitos datos, pero ahí le hacemos, ¿no? Entonces, primero, voy a verificar las enfermedades con el lugar de procedencia. Ya saben ustedes mi intención, ¿no? Mi intención es saber si hay un grado de asociación entre las enfermedades con el lugar de procedencia. Palabras más, palabras menos, qué tipo de enfermedades y de dónde vienen, ¿no? Entonces me voy aquí, estadísticos descriptivos, y me voy donde dice tablas cruzadas. ¿Listo? Tablas cruzadas. En tablas cruzadas, entonces voy a meter uno para filas, otro para columnas, ¿no? Algunos dicen, algunos libros, algunos dicen, no, es que
quién explica a quién, ¿no? Pero muchas veces eso no se cumpla porque no necesariamente tiene que haber una explicación entre las enfermedades y el lugar común, ¿no? En este caso dependería el lugar de procedencia para el tipo de enfermedades. Sin embargo, yo lo que hago es meter en columnas la que tenga más categorías. Como enfermedades comunes tiene como 4 categorías, entonces las meto acá. ¿Ya? Y lugar de procedencia que tiene filas, perdón, es al revés. ¿No? A ver. Enfermedades comunes en filas y lugar de procedencia, entonces en columnas. Porque es que puede pasar de que la variable que tiene columnas tenga bastantes categorías y los resultados se me salen de la hoja. Me ha pasado así, ¿no? Entonces es mejor tener ese criterio. Voy a meter ahí las que tienen menos categorías en la columna para que me quede el cuadrito ahí. Y le voy a pedir que me muestre los gráficos de barras, en donde van a aparecer estas 2 variables. Y lo que vamos a hacer es analizar esto. Entonces aquí en casillas me dice que va a analizar, bueno, aquí me va a dar el número de datos, ¿no? El valor observado. Si yo quiero porcentajes, entonces lo pondría aquí total. Vamos a ver con el valor observado. Entonces le damos continuar y le doy a aceptar y entonces les voy a pasar la tabla de resultados, que esa no aparece, ¿no? A ver, tabla de resultados. Confírmeme si están viendo la tabla de resultados. Aló. ¿Qué pasó? ¿Se fue el internet? Sí, Sí, profe, ya. Bueno. Sí, profe, sí se mira. Entonces, ¿qué es lo que prevalece aquí? En la tabla de contingencia. Aquí en esta. ¿Qué es lo que va a prevalecer? Escucho. ¿Quiénes se enferman más por enfermedades renales? La parte urbana, profe. Los que proceden del sector urbano, ¿no? ¿Qué es lo que prevalece en el sector rural? La parte cardiovascular. Cardiovascular, ¿no? ¿Listo? Entonces voy a sacarlo ¿cómo es que se llama? Por porcentajes. Aquí en casillas, entonces le voy a quitar el valor observado y voy a poner, por ejemplo, total, ¿no? Puedo poner total o voy a colocar primero fila. Y entonces vamos a analizar las filas, ¿no? Y le damos a aceptar. Y entonces recuerde que estamos por filas. ¿Cómo sería la interpretación de esta tablita? Ayúdame, Carolina Álvarez. Profe, ella tiene problemas de internet ahorita. Ah, ya. ¿Quién me quiere ayudar? Yo, profe, ¿puedo? Sí, hágale. Ahí lo que está queriendo decir, creo que pues es que el 60% del sector rural tiene enfermedades respiratorias, mientras que las mismas enfermedades respiratorias, en un menor porcentaje, que es el 40%, se presentan en el sector urbano. Ya, o sea que Yes. del 100% de los pacientes con enfermedades respiratorias, el 60% es del sector rural. Entonces aquí yo estoy viendo es la prevalencia, ¿no? ¿Qué es lo que prevalece en las enfermedades respiratorias? Pues los pacientes que llegan del sector rural. Asimismo, miren, ¿qué es lo que prevalece en las enfermedades renales? Pues las enfermedades renales yo podría decir que se dan más en el sector urbano, ¿no? Entonces, del 100% de pacientes que llegan
con enfermedades renales, el 77.8 pertenece al sector urbano, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué puedo yo decir de las enfermedades cardiovasculares? Que todas se presentan en el sector rural, ¿no? Casi todas puede ser, ¿no? Porque esto es una muestra, ¿no? Casi todas pues son del sector urbano. Ah, y entonces ahí ya vendrán la gente de promotores de la salud, qué es lo que está pasando en el sector rural, pues está fallando esta situación que puede hacer que dé, por ejemplo, más enfermedades digestivas. Por ejemplo, aquí puede ser la cuestión del agua, que de pronto no son potables, etcétera, 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 ¿no? Veamos la misma situación, pero analizándola por columnas. Entonces me voy acá y en casillas, entonces le voy a quitar filas y le pongo columnas y le doy continuar. Y listo, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué pasó ahí? Del 100% de las personas del sector rural, el 33.3 tiene enfermedades cardiovasculares. Después le siguen las digestivas y respiratorias. Casi es menos la proporción en las enfermedades de tipo renal, ¿no? Cálculos en los riñones casi no. En cambio, en el sector urbano sí se presenta mucho eso, ¿no? 63.6%, entonces va a ser en ese tipo de enfermedades se va a presentar en el sector urbano. ¿Estamos de acuerdo, Geraldine? Ah, Geraldine tiene problemas, ¿no? Sí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a meter las tres Sí, variables. profe. Sí, ¿qué me decías? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Geraldine, profe. ¿Qué pasó? ¿Está comiendo arroz? No, sino que creo que usted habla y el mensaje me llega al rato porque el internet está mal. Ah, bueno. Bueno. Es para saber si estabas despierta nomás. Bueno, vamos a meter las tres variables, ¿no? Las tres variables las podemos meter de la siguiente manera. Lo mismo aquí, tablas cruzadas. Y entonces aquí hay una partecita que dice capa. Voy a quitar lugar de procedencia y aquí voy a poner edad de los pacientes. Bueno, pues la podíamos analizar primero esta, ¿no? Analicemos esa. A ver, le damos a aceptar la misma situación, ¿no? Esta es mi tabla de contingencia y aquí me apareció fue en columnas. ¿Por qué sé que es en columnas? Porque aquí al final es el 100%, ¿no? El 100%. Entonces yo podía decir aquí que los pacientes entre 30 y 40 años casi no sufren de enfermedades respiratorias, ¿no? Uno puede decir, uff, a los tiempos se aparece uno que otro. Aquí aparece cero, no tienen enfermedades de tipo respiratorio, ¿no? ¿Qué pasa con los mayores de 40 años? Uno pensaría que más les ataca el corazón, pero entonces, bueno, claro que estos datos son inventados, ¿no? Entonces, el 40% de los mayores de 40 años sufren de enfermedades renales, cálculos, etcétera, etcétera, ¿no? Diálisis, no, pero diálisis en 40 no, tal vez en 60 años o 70, ¿no? Sí, se ha visto el caso de diálisis en gente joven, creo que es muy escaso, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe, es más escaso que en ya gente, digámoslo así, ya de adulto Ya mayor. mayor, ¿no? Ya Sí. cuando ya mayorcito le comienza a fallar a uno. El corazón, pues le falla por las mujeres, nada más. Bueno, menores de 18. ¿Qué pasa con los menores de 18? También les está afectando las enfermedades renales, ¿no? Aquí.
y lo mismo a los de 18 y 30. Bueno, entonces les decía cómo vamos. Si quiero cambiarlo, por ejemplo, otra vez en filas, pues entonces lo hacemos. Es importante saber quién me da más información, ¿no? A veces, por ejemplo, a mí no me gusta el total porque muchas veces se esconde ese tipo de información. Por ejemplo, yo le saco más información a esto. Del 100% de los que tienen enfermedades respiratorias, el 40% son menores de 18 y entre 18 y 30 años. O sea que de aquí yo podría decir que del 100%, el 80% son menores de 30 años con enfermedades respiratorias. Imagínense en eso. En enfermedades de tipo cardiovascular, mire lo que apareció aquí. No importa la edad, todo es por igual, ¿no? Todo es por igual para las enfermedades de tipo cardiovasculares. Para las enfermedades digestivas, pues más entre pacientes entre 30 y 40 años, ¿no? Bueno, vamos a meter entonces ahora sí la capa. La capa son variables. Yo quiero, por ejemplo, controlar esto por el lugar de procedencia. Si hubiera género, también sería bueno controlarlo por género, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir la capa? ¿Qué es lo que está pasando específicamente en el sector rural? ¿No? ¿Y qué es lo que está pasando en el sector urbano? Entonces me van a salir 3 tablas, uno para el rural, otro para el urbano y otra total, ¿no? La total pues ya la hemos sacado, ¿no? Entonces meto aquí en la capa y tengo lugar de procedencia y le doy a aceptar. Y entonces me aparecen estas tablitas. Les decía, la primera, ustedes se pueden dar cuenta aquí, ¿no? En el sector rural, ¿qué es lo que está pasando? En el sector rural, pues más enfermedades se presentan en los menores de 18 años, ¿sí? Enfermedades respiratorias, mientras que en el urbano no se presentan ese tipo de enfermedades, ¿no? Y en el total, eso correspondería al 40% de los que tienen esa enfermedad, pues que sería correspondiente, según esta cosa, correspondiente, pero todos vendrían del sector rural. Esta información no la habíamos tenido en las otras tablas, ¿no? Sabíamos que habían gente que sufría, menores de 18 años, que sufrían enfermedades respiratorias, pero lo que no sabíamos era que todos pertenecían al sector rural, ¿no? Eso no lo sabíamos. Bueno, ¿qué pasaría con las enfermedades digestivas? Del 100% de las enfermedades digestivas, el 33.3 son del sector rural, mientras que aquí no se presentan enfermedades digestivas, ¿no? No se presentarían enfermedades digestivas. Entonces, todas las enfermedades digestivas a esa edad, ¿no? Porque aquí ya aparece que en otras, ¿no? En otras ya aparece 50 y 50 más que acá, ¿ya? Profe, Y el así total, sucesivamente. ¿cómo se ¿Cómo? analizaría el total ahí? ¿Cómo? ¿Cómo se analizaría el total en ese caso? El total. Sí. Pero ¿de qué me hablas? ¿Del total, pero de las filas, de las columnas o el total de la tabla? ¿No? Ahí dice, aparece el total y no sé cómo analizarlo ahí. Este total de aquí, ¿no? No, el de abajo, el último. El total del total, sí, que el El de 30.4, más arriba, el que está en la fila. este. Ese, Bueno, todo eso. este es el total que viene a ser sumado los de rural con el respiratorio. Perdón, el rural con el urbano, ¿no? Sumados todos estos, por ejemplo, el respiratorio, sumados todos estos, del 100% de los que tienen enfermedades respiratorias, pertenece el 40% aquí, ¿no? Ese es el total. Ahora sí,
ya desglosado, pero no uno por uno, porque este 67.7 pertenece al 100%, pero de los pacientes del sector rural. No quiere decir de que entonces este 40 me tiene que dar igual a este. Y si lo paso, por ejemplo, a las columnas, puedo tener más información que de pronto no me la está dando, no me las está dando aquí, ¿no? Entonces pongámosle en columnas. Ahí está la de las columnas, ¿no? De las columnas es del 100% de los menores de 18 años, el 40%, entonces, enfermedades respiratorias. Ahora sí, el total, del 100% del total, ¿no? Menores de 18 años, el 28.6 corresponden a las enfermedades respiratorias. Esto ya es otro tipo de porcentaje. Yo les decía, no puede aparecer este 40 aquí, porque aquí ya lo está haciendo, entraría con todas las enfermedades, ¿no? Entraría con todas las enfermedades, ya cambia los porcentajes. ¿Listo? Entonces, yo tengo un tallercito, que era el que les mostraba, el del cáncer, ¿no? Son pacientes de cáncer de mama. Y entonces, para saber si por etnia o por, ¿cómo es que se llama? O porque fueron detectados a tiempo o no tuvieron examen para detectar la enfermedad, etcétera, etcétera. Y entonces lo que llegaría es a sacar este tipo de análisis. Este tipo de análisis es importante. Es lo que se hace con lo que hicieron para llevar a cabo lo de las vacunas, ¿no? Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, placebo, una dosis, otra dosis, y aquí tendríamos, por ejemplo, mejoró, ninguna mejoría, mejoró, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso que lo hace, se llama, para ese tipo de investigación, se llaman pruebas doble ciego, porque el investigador no sabe qué es lo que le está dando a los pacientes y los pacientes no saben qué es lo que están recibiendo. Yo participé en un programa sobre la Helicobacter pylori, no como investigador, sino como conejillo de indias, ¿no? Entonces a nosotros nos daban un poco de pastillas que tocaba que tomarlas y al final de cuentas era si se acabó con la Helicobacter pylori o no se acabó. Ese estudio fue realizado en el 2004 por la Universidad de Berkeley, la Universidad del Valle, aquí en el Hospital Departamental de Pasto. Y entonces eso les cuento. Y de ahí, pues, no, en esa época, en el 2004, no se conocía todavía la droga que era efectiva para ir eliminando la Helicobacter pylori, ¿no? Decían que a algunos les habían dado vitamina C, no se sabía lo que le daban a uno. Y los resultados tocaba que soplar una bolsita, tomar jugo de manzana, soplar una bolsita en ayunas y se tapaba esa bolsita que era como de papel aluminio y la mandaban a Berkeley, en Estados Unidos, California, la universidad de allá. Y después de un tiempo entonces le decían, si acabamos pues si ya no tengo Helicobacter pylori o todavía tengo. Afortunadamente yo no tengo Helicobacter pylori, pues en esa oportunidad, no sé ahora, ¿no? Pero desde ahí no me ha vuelto a molestar mucho esa cosa de la gastritis, bueno, controlándola, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces damos por finalizado, muchachos, los que están grabando, pues entonces